Buenos días a todos. Sí, estábamos en medio de una serie que nos tiene atrapado y cautivado, ¿cierto? Pero vamos a hacer una pequeña pausa a la serie y vamos a compartir una enseñanza. Eso es como hablábamos el otro día, es como un selah, es como un respiro, es como una pausa, ¿cierto? A la serie que venimos aprendiendo y que a mí en lo personal me tiene muy cautivado y muy atrapado. Pero bueno, hoy día vamos a compartir otra enseñanza y va a ser simplemente una pausa. Bueno, ¿cuántos de ustedes confían o creen que Dios es un Dios de oportunidades? Y no de una, sino de varias, de varias oportunidades. Y muchos de nosotros sabemos de eso, que Dios nos brinda oportunidades. Lamentablemente no siempre es así con nosotros. Que dichos populares, por ejemplo, el que me la hace una vez no me la hace dos veces, ¿cierto? Entonces cerramos puertas a las posibilidades de que exista esta nueva oportunidad, esta nueva ocasión, el abrir el corazón, el volver a amar, el volver a confiar. Muchas veces cuando recibimos golpes fuertes que nos desilusionan, ¿cierto? Que nos golpean fuerte, nosotros como un elemento de defensa o autodefensa, levantamos muro a nuestro alrededor para que no nos vuelva a ocurrir. Y tiene algo de sentido también, porque quien no aprende de estas lecciones está propenso a volver a cometerlas, ¿cierto? Y volvemos a tropezar con la misma piedra. Entonces, hay recaudos. Sí, hay situaciones que hay que tomar en consideración, sí, pero no debemos negarnos nosotros a abrir la puerta a una nueva oportunidad. Y es la historia de Filemón, que es la que vamos a compartir en esta mañana. Yo quiero pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo precisamente a Filemón. Filemón no es fácil encontrarlo en la Biblia. De hecho, esta mañana hasta a mí me costó encontrarlo, pero Filemón está entre Tito y Hebreos. Busque Hebreos porque la carta de Hebreos es fácil encontrarla y devuélvase una. Y ahí va a encontrar la carta a Filemón. Y precisamente Filemón habla de uno de los temas que puede considerarse como los más difíciles en la vida de toda persona, especialmente en la vida del creyente. Y estamos hablando cuando nos vemos enfrentados al tema del perdón. Por eso que hacía la introducción recién. De hecho, cuando en la iglesia hablamos del perdón, generalmente hablamos de este perdón vertical, Dios hacia nosotros. Pero no nos gusta mucho hablar del perdón horizontal, es decir, el que tenemos que darle a otros, especialmente cuando se trata de un hermano. De hecho, el Señor Jesús nos indica que una de las maneras más fáciles de saber si realmente el Evangelio está operando en tu vida, si el Evangelio está actuando en tu vida, es decir, si usted quiere saber si el Evangelio realmente está siendo efectivo en su vida, es cuando se ve enfrentado a este tema del perdón. O sea, esa es la evidencia más clara. ¿Quieres saber si el Evangelio realmente está obrando en ti de manera interna y se hace evidente de manera externa? Es cuando te ves enfrentado al perdón. Porque quien no ha entendido el perdón de Dios difícilmente podrá perdonar a otros, pero el que se sabe perdonado por Dios no le será tan complejo. Vamos a leer entonces, quiero invitarle a que podamos leer del versículo 4 al 7 y si usted tiene a bien ponerse en pie, vamos a leer esta porción bíblica. Va a ser la porción que vamos a leer, pero a medida que vamos avanzando en la enseñanza, vamos a leer toda esta carta. La palabra de Dios dice así:
Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Oremos. Padre, quiero dar gracias por permitirnos esta mañana reunirnos, Señor, y llegar a este momento tan especial que es el de escuchar tu palabra, Dios. Dios, y es aquí especialmente cuando, por lo menos para mi vida, se hace muy, pero muy necesaria tu presencia. La gracia de tu Espíritu Santo que pasa por alto mis errores, mis faltas, mis pecados, mis limitaciones, Dios, y extiende esa gracia, Dios, en favor de la iglesia, en favor de los que hoy día venimos sedientos y hambrientos de escuchar tu palabra, de recibir tu consejo, de recibir tu instrucción, de hablar a nuestro corazón, especialmente cuando se trata de este tema, Dios. Háblanos por tu palabra, Dios. Y Padre, prívame a mí, prívame, Señor, de decir algo que no esté conforme a tu palabra. Prívame, Señor. Limítame, aún cierra mi voz, Señor, si algo de mí sale que no venga de ti, Dios. Pues quiero, Señor, ser fiel a tu palabra, porque es lo que nosotros mismos necesitamos, la fidelidad de tu palabra y la voz tuya hablando a nuestro corazón. No necesitamos más que eso, Dios. Por lo tanto, reconociendo todas mis limitaciones, mis faltas y mis pecados, Señor, me someto a ti, Dios, a tu completa autoridad, para que seas tú quien hable y no yo, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Como hablaba, el tema principal de esta carta va a tratar del tema del perdón. Y como lo decía, quien no conoce el perdón de Dios, le será muy difícil aplicar el perdón hacia otros. Y fíjese que Mateo capítulo 18 nos registra una parábola precisamente de dos deudores. ¿Recuerda esa parábola? Que uno debía gran cantidad al rey y va y suplica y encuentra el perdón del rey que perdona su deuda, y él sale contento porque le ha sido perdonada una deuda que era imposible que él pudiera pagar. De hecho, algunos han hecho el cálculo de cuánto debía este deudor. Mateo 18 lo registra y son miles de dinero. No había forma que él pudiera pagar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que él se encontrara con otra persona que ahora a él le debía una suma insignificante de dinero comparado con lo que él acababa de recibir como el perdón de esa deuda, y no tuvo misericordia y exigió al punto que dice que lo tomó fuerte y dice y que no le perdonó esa deuda. Y ese momento llegó luego a los oídos del rey, quien lo llamó a rendir cuenta y le dijo: ¿no acabo yo de perdonarte a ti una deuda y no pudiste hacer tú lo mismo con quien te debía? Y bueno, así nos enseña que de eso trata precisamente el perdón. El perdón de Dios es el hecho de aprender a perdonar de corazón cada uno a su hermano, aun cuando consideremos que no lo merece, que no es justo, que fue mucho el daño que nos causó y que a veces puede resultar irreparable ese daño que nos causaron. Bueno, eso es precisamente lo que la carta a Filemón nos enseña. En el contexto de esta carta, la carta a Filemón es una carta personal que escribe Pablo. Es la carta más corta que el apóstol Pablo escribe, pero no nos dejemos engañar por eso, por su tamaño, porque en realidad es una de las cartas más explosivas y con un mensaje directo al corazón
del creyente y de la iglesia. Esta carta tiene como actores principales tres personajes, que son Pablo, quien escribe la carta, Filemón y Onésimo. Y vamos a hablar brevemente de estos tres personajes. A Pablo ya lo conocemos. Él en este momento está encarcelado en Roma. Ustedes recuerdan que después de convertirse pasa algunos años en la iglesia en Antioquía. Luego la iglesia lo manda con Bernabé a varios viajes, pero al final de su tercer viaje misionero llega a Jerusalén, es encarcelado, dura unos años ahí y él pierde la esperanza de salir. Por lo tanto, en su condición de romano acude al César y lo mandan a Roma. Cuando llega a Roma se encuentra allí unos 2 años encarcelado. Aquí tiene cierta libertad para seguir predicando y seguir escribiendo. Y es en este contexto que Pablo escribe esta carta. Ahora, el otro personaje es Filemón. Filemón era un ciudadano romano acomodado de la ciudad de Colosa, que se convirtió precisamente bajo el ministerio del apóstol Pablo. Suponemos que es aquí donde aprendió del evangelio, particularmente en la ciudad de Éfeso, donde Pablo estuvo precisamente de viaje en su tercer viaje misionero. Después, cuando Epafras, colaborador de Jesús, comenzó una comunidad, es decir, una iglesia en Colosas, Filemón abrió las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera en su propia casa. Entonces, Filemón era un discípulo de Pablo que vivía en Colosas, y la iglesia de Colosenses se reunía en su casa. ¿Se entiende la idea, cierto? Bueno, Filemón, como muchos patriarcas de esa época, tenía esclavos, ¿ok? Y uno de esos esclavos era Onésimo, nuestro tercer personaje de esta carta. No tenemos muchos detalles, pero este esclavo, Onésimo, parece que le robó algo a su jefe. Parece que sustrajo algo, parece que robó algo, parece que hizo algo indebido a este esclavo. Y luego de robar, huye, es decir, arranca. Entonces no tenemos muchos detalles qué fue lo que le robó, pero huye de él y se transforma en un esclavo, en un fugitivo. Entonces él se va a la ciudad más grande de la época, que es Roma. ¿Cuál fuera la intención de Onésimo de irse a Roma? Pasar desapercibido, que nadie lo reconozca y que no lo puedan atrapar. No hay mucho detalle tampoco de su estadía en Roma, pero más tarde que temprano parece que él hizo otra de sus marañas, ¿cierto? Alguna de esas costumbres, malas costumbres que tenía, y lo atrapan. Y cuando lo atrapan, ¡pum!, lo meten en la cárcel en Roma. Y diosidencia, ¿cierto? No es otra cosa, pura diosidencia. Onésimo llega al mismo lugar donde está ¿quién? Pablo. Qué tremendo. Juan Calvino, en un comentario precisamente de esta epístola pastoral, señala esto y me gusta mucho. Los elegidos de Dios son algunas veces llevados a la salvación por un método increíble. No lo entendemos. Contrario a una expectación general. Nos lleva por senderos sinuosos y aún por laberintos. Onésimo vivía en el seno de una familia religiosa y santa, y siendo arrojado de ella por sus malas acciones, deliberadamente, por así decirlo, se aleja de Dios y de la vida eterna. Pero con todo, Dios en su providencia secreta maravillosamente dirige su perniciosa fuga para que se encuentre con Pablo y por ende con Jesús, su Salvador. Probablemente Pablo, cuando ve a este personaje, no lo conoce, no sabe ni siquiera quién es. Yo creo que ni se le pasó por la mente que este Onésimo era un esclavo de Pablo, que le había robado a Pablo y había huido, se había ido a Roma y que finalmente había sido atrapado y lo tenía ahí mismo. Seguramente, como no conocía esos antecedentes, comenzó a discipular lo que era lo que hacía Pablo. Y aparentemente Onésimo tiene una real conversión y tiene un arrepentimiento genuino y verdadero al escuchar el mensaje de Jesucristo. Tanto así
que Onésimo, fíjese, se transforma en un servidor, se transforma en un asistente de Pablo en la misma cárcel. Hay una canción que no es cristiana, ¿cierto? Pero que dice por ahí: los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba. No es muy cristiano lo que estoy diciendo, pero hay caminos del Señor que a nosotros nos parecen, no sé, de alguna manera difíciles de entender. Pero en la soberanía y en la providencia de Dios, Él tiene todo orquestado para nosotros. Que Dios bendiga este momento. Luego un día Pablo, no pasó mucho tiempo y se entera de que este Onésimo precisamente era un esclavo fugitivo de su viejo amigo Filemón. Así que Pablo va a aprovechar que Epafras está allí en Roma y va a dirigirse hacia Colosas y escribe una carta en donde pide a Filemón que perdone a su esclavo Onésimo. Pablo se encuentra en una situación muy difícil porque le va a pedir algo muy difícil también a su querido amigo, y lo que le va a pedir es que perdone a Onésimo. Pero no solo eso, no solo va a pedir que lo perdone, sino que ahora lo trate como un hermano en Cristo. Vea, dos cosas: que lo perdone, pero no solo eso, sino que ahora lo trate como un hermano, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y de esta forma nos instruye cómo es que cada hermano, cada uno de nosotros debe perdonar a otro. Pablo dirige esta carta que es para toda la iglesia, y aunque tiene un tono personal, pide que sea leída ante todos. Es probable que muchos que asistieran a la iglesia ya conocían a Onésimo y conocían la historia, y es probable que muchos asistieran a esa iglesia. Esta acción de Pablo va a evitar el chisme en la iglesia. Algo que yo sé que aquí no ocurre, pero en otros lados sí, ¿cierto? Al menos en mi país sí ocurre. Yo sé que aquí no, pero por allá muy lejos sí. Y esta carta leída públicamente va a evitar eso, el chisme, y va a exponer de alguna manera no solo a Filemón, sino que a toda la iglesia, para que reciba a este Onésimo. Así que este es el cuadro. Pablo escribe la carta, la manda con Epafras y le dice a Onésimo: ve con él y vuelve al lugar de donde saliste y lleva esta carta. Ese es el cuadro. ¿Lo entendemos? Sí, y así nos adentramos en esta carta. Y el primer versículo que no leímos, pero que ahora vamos a leer, está la primera parte de esta enseñanza, está del versículo 1 al 3. Escuchen lo que dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano de Timoteo, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, él le está comenzando la carta, compañero de trabajo, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Pablo está introduciendo su carta. Primero se presenta como esclavo. Él siempre generalmente se presenta como apóstol, pero esta vez va a usar el término esclavo, que básicamente es presentar las credenciales por las cuales él ahora está preso en Roma, ¿cierto? Está encadenado, está con grilletes y está custodiado por la guardia pretoriana de Roma, que no es cualquier guardia, es una guardia especializada en tortura y en tratar casos como el de Pablo. Pablo menciona aquí a la hermana Apia, que es la esposa de Filemón, y menciona también a Arquipo, que es el hijo de Filemón y que hace las veces de pastor en esa iglesia cuando Epafras anda de viaje. Pablo va sabiamente a usar y va a utilizar una estrategia para llegar al corazón de Filemón. Vea lo que dice el versículo 4 al 7 y así vamos avanzando. ¿Qué es lo que leímos al principio? Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor, de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano,
Tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque ha reconfortado el corazón de los santos. Pablo, como decía sabiamente, va a usar lo que hoy se conoce como la técnica del sándwich en comunicación asertiva. ¿Usted ha oído hablar de la técnica del sándwich? Sí, sí. Bueno, la técnica del sándwich es que Pablo va a empezar a mencionar todo lo bueno, va a empezar a endulzar el oído a Filemón y le empieza a hablar de todo lo bueno que él ha hecho. La intención es hablar de todo lo bueno para luego pedirle algo. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Sí, mi esposa a veces me dice: amorcito, tan lindo que eres tú, mi amor. No pude recibir un regalo más grande, un hombre como tú a mi lado. Yo sé que tú eres tierno, amoroso y te gusta servir. Amor, ¿puedes ir a botar la basura? Y yo, endulzado el oído, voy. Y cuando voy llegando al chute de la basura, me doy cuenta y mira cómo lo hizo. Mira, esta bandida me endulzó primero el oído para pedirme algo. Y así a veces nos sucede con nuestros hijos, especialmente los que somos padres de niñas. Las niñas usan mucho esa técnica: papito lindo, hermoso, tú sabes que yo te amo tanto y te quiero tanto, cómprame esos tenis que están ahí en la tienda que me gustan. Entonces nos endulzan. Bueno, Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Pablo va a endulzar el oído de Filemón porque le va a pedir algo. Y no es cualquier cosa, le va a pedir algo importante. En el versículo 6 y 7 en adelante, Pablo va a dar una estocada profunda. Y es evidente que Pablo está preparando el corazón de él. Versículo 6 dice: pido a Dios que el compañerismo, que en el griego es koinonía, el compañerismo de tu fe, sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que hemos compartido. Pablo conoce a Filemón. Es más, yo creo que lo conoce y tiene tanta confianza en él que yo creo, bueno, esto es más mío pero yo creo que no le decía Filemón, le decía File. Vamos a creer que le decía File, ¿cierto? Es como que aquí se usa mucho que a uno le dicen Rob en vez de Roberto. Rob, como que lo reducen, Robert. Y yo veo que ustedes abrevian los nombres, ¿cierto? Cristina, Cris, o al Cristian, Cris. Bueno, vamos a creer que Pablo tenía esa confianza y le decía no Filemón, sino que File. Y le dice: File, oye, tu fama es muy grande, tu fama se ha dado a conocer. Y le continúa diciendo: es hermoso lo que se habla de ti, de ese compañerismo, de ese amor. Mira que se reconoce del amor y eso ha alegrado y anima mi corazón. File, tú lo has hecho muy bien, pero ahora te viene una prueba mayor. Pablo ahora le dice que todo eso que se habla de él ahora se materialice en algo que va a ser y va a resultar maravilloso. Pablo le dice que reconozca ahora todo el bien que ya está sobre la iglesia. Parece que todo funciona bien, parece que todo anda bien, pero ahora la iglesia va a ser puesta a prueba y a prueba de fuego. Parece que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza que describe Gálatas 5, 22 al 23, ya era una realidad. Todo esto ya estaba pasando, pero ahora era necesario que siga ocurriendo, pero de manera eficaz. Ya no con los de adentro, sino que con los de afuera. Y eso es glorioso. Pablo quiere que todo lo anterior tome ahora aún más fuerza y que sea enteramente eficaz para ellos. Enteramente. Sobre todo ahora que Onésimo está a punto de presentarse ante ellos. Porque claro, amar a quienes nos han hecho bien puede resultar fácil, ¿cierto? La Biblia lo dice. Pero ¿qué hay de aquellos que son difíciles de amar? ¿Qué hay de aquellos que contribuyen a que sea muy difícil amar? Bueno, esta era la ocasión. Por eso Pablo va a animar a Filemón con el firme propósito de preparar el corazón, porque le va a tocar tomar una decisión en presencia no solo de la iglesia en Colosa,
sino que frente a Dios. Y eso no va a ser nada fácil. Por eso es que Pablo lo anima recordándole que él ya había hecho esto, que él ya lo practicaba y que era necesario continuar haciéndolo. También Pablo le va a recordar a Filemón que lo que tiene en su casa no es un club deportivo, no es el club de Toby, no es un club social, es el mismo cuerpo de Cristo que él tiene en su casa. Por lo tanto, él debía actuar conforme a quien él servía y en quien había creído y al cual predicaba, que era el mismo Señor Jesucristo. Cada ocasión que nosotros tenemos es ocasión para evidenciar a Cristo en nuestro corazón. Onésimo ahora iba a venir delante de él y era necesario ahora demostrar esa coinonía y debía hacerse eficaz. Prácticamente Pablo le está diciendo: File, llegó tu momento, es ahora. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero sucede que muchos estudiantes aprenden mucho en las universidades, pero ahora todo lo aprendido, todo ahora llegaba el momento de llevarlo a la realidad, de practicarlo, de hacer evidente todo lo que había él aprendido. Entonces a Filemón le había llegado el momento. File, llegó el momento, ahora vamos a ver de qué estás hecho, ahora vamos a ver cuánto de Jesús hay en ti, ahora vamos a conocer, vamos a hacer y vamos a demostrar la eficacia del amor de Dios que hay en ti. Yo no sé si ustedes saben, pero yo trabajé casi por 10 años en el fútbol. Fui de alguna manera como un capellán deportivo y me tocó estar en varios planteles. Y yo veía a veces jugadores que entrenaban toda la semana y entrenaban con mucha dedicación, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Y la nómina para los partidos del fin de semana los entrenadores la dan casi como los días jueves. El día jueves entregan ellos la nómina después de haber practicado fútbol. Entonces yo veía que los muchachos iban a ver el listado de nominados para el partido del domingo y no estaba. Bueno, a seguir entrenando, a esperar mi oportunidad. Y la otra semana iban de nuevo. El profe de nuevo no me nominó. Y así, hasta que llegaba el momento en que, estoy en la nómina y voy de titular. Entonces, básicamente lo que yo le decía: ahora es tu oportunidad. Ahora es el momento de agarrar la camiseta y no soltarla más. Ahora es el momento de ser titular y no soltar más. Todo lo que has entrenado, todo lo que has practicado, todo lo que te has esforzado, llegó el momento de entrar a la cancha y jugar tu mejor partido. Eso es básicamente lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Llegó el momento. El versículo 7 dice: hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has confortado el corazón de los santos. Y le dice: File, yo sé que has consolado a los santos en el pasado y que lo sigues haciendo, pero yo quiero que sigas igual, que puedas continuar haciéndolo, lo que ya has hecho hasta aquí. Y esto se lo dice justo antes de hacer la gran petición. Y aunque Filemón ya debe estar dándose cuenta, yo no sé, esto es como, yo no sé si este dicho se dice aquí, pero mi esposa antes siempre me decía a mí: ya sé para dónde va el agua al molino. Eso se dice por aquí también. Sí. Entonces cuando ella veía algo, decía: ya sé para dónde va el agua al molino. Yo le decía: pero si no, ya sé para dónde vas. Bueno, Filemón ya se la pilló. No, Filemón dijo: este Pablito me está endulzando el oído, está destacando todas las... Pero aquí detrás de esto hay algo. Y la verdad es que sí. Y hay dos propósitos en lo que Pablo le va a pedir. Recuerden, ya hablamos de lo que Onésimo hizo, pero a este punto, hasta aquí, Pablo todavía no lo menciona, aún el motivo real de su carta, pero ya lo va a hacer. Pablo va a animar, preparar y continúa con sus palabras. Filemón, todos en Roma estamos muy alegres, estamos muy animados, así has actuado, el evangelio ha actuado en ti, tu fe en Cristo es evidente. Filemón, tu fe ha sido eficaz. Y pues has puesto tu mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Has hecho lo que esto que se debe hacer, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y aquí tenemos la primera lección práctica de este sermón, y es que la fe que se nos ha dado en Jesús no nos fue dada solo para que seamos salvos, sino que también para que tenga efecto en los demás. Mi fe, mi salvación,
mi redención, el perdón de mi vida y todo, no es solo para mí, no es solo para apropiarme ya. Y no, también tiene que tener un efecto positivo en los demás. Versículo 8 y 10. Pablo va a revelar el motivo real de su carta. Lea conmigo. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente, escuche bien, para ordenártelo, yo tengo la facultad para ordenarte lo que debes hacer. Pero mire la ternura de Pablo. Pero prefiero rogártelo. ¿En nombre de quién? Del amor. Yo, Pablo, ya anciano ahora, además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Pareciera que Pablo tenía todas las credenciales para obligar a Onésimo, pero no lo quería hacer. Él no quería que fuera una obediencia religiosa. Él no quería que fuera tan frío como eso. Él quería que fuera fruto del amor verdadero. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto al final había algo más poderoso todavía que simplemente perdonar una falta, que simplemente perdonar una falla, que simplemente perdonar a alguien que te robó, que te hizo daño, que hirió tu corazón, que dañó tu reputación, que sentiste que te pisotearon en el suelo. Es mucho más que eso y es mucho más profundo que eso. Sin duda Pablo tenía el carácter y la autoridad, pero no iba a usar, no lo iba a usar. Esto es significativo, pues Pablo no va a usar toda su autoridad de apóstol, sino su ejemplo sufriendo. Pablo le dice: mírame, Filemón, yo he sufrido por la causa del evangelio, pero ahora te toca a ti. Te toca perder para ganar, y el amor es así. Y nosotros los que estamos casados sabemos que es así. En el amor nos toca perder para ganar, pero es glorioso. Pablo no va a ejercer su autoridad. Escuche bien, en nuestra sociedad pensamos que quien más autoridad gana, más gente manda. Pero la Biblia, quien tiene más autoridad, más pies lava, más sirve a otros. Esa es la verdadera autoridad en el reino de Dios. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser el más grande? ¿Quieres ser el mayor? Sirve. Ciñe tu toalla. Sirve a otros. Lava los pies. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Que siendo Dios y teniendo toda autoridad, usó esa autoridad para descender de los cielos. Se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Por eso, padres, ejerzan autoridad como padres, pero la mejor manera de ejercer autoridad en la casa es sirviendo a sus esposas, a sus hijos, a su familia. Los pastores sí tenemos autoridad, pero no debemos ejercer esa autoridad como teniendo señorío sobre la gente que está a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo para ellos en servicio. Y Pablo está dando ese ejemplo, pues usa su autoridad no para obligar, sino para rogar. Mire qué maravilloso. Tiene toda la autoridad para mandar, pero usa esa misma autoridad para rogar. Si Pablo hubiera ejercido la autoridad como apóstol, hubiera exigido a Filemón, habría perdido en el camino el propósito que Pablo tenía para él. Así que, hermanos, hay dos propósitos. Uno es muy evidente. ¿Cuál es el primero? Que Filemón perdonara a Onésimo. Ese es el primero. El segundo ya lo vamos a ver. Filemón le está diciendo: así como Cristo te perdonó, ahora tú puedes perdonar a Onésimo. Hay otro propósito que está oculto y que ya vamos a descifrar. Versículo 9. Prefiero rogártelo en nombre del amor, en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Cristo Jesús. Pablo ruega que perdone a Onésimo, pero que sobre todo lo haga por amor. No porque Onésimo lo merezca. Le pide que lo haga con el mismo amor ágape con que el Señor lo perdonó antes de convertirse. Pablo está queriendo tocar el corazón de Filemón, no quiere manipularlo y simplemente quiere asegurarse de que Filemón tuviese un premio en el cielo. Pablo quiere que Filemón tome una decisión correcta y que lo haga por sí mismo y no por la imposición de un apóstol. Todo esto lo aprendemos, de esto aprendemos que no todos podemos tomar decisiones por obligación religiosa, como lo decía. No es tan frío, no es tan calculado. No es que la Escritura lo dice y ya. Y a mí me ha tocado
muchas veces en consejería bíblica, situaciones donde yo digo, hermana, hermano, Dios te llama a perdonar. Es que no quiero. Yo sé que no quiere, yo sé que es difícil, pero no hay opción. Entonces yo lo voy a hacer. Bueno, si la Escritura lo dice, lo hago. Bueno, voy, hoy te perdono. El pastor me dijo que te tenía que perdonar, así que bueno, te perdono ya. No, no es así. Está permeado y empapado por amor. ¿Se entiende la idea? Tiene que ser a través de un corazón transformado. Tiene que ser muriendo a nosotros mismos para que sea evidente que es Cristo quien está en nuestra vida. De otra forma, no lo podremos soportar ni sostener. Y eso sucede muy comúnmente. Aquellos que perdonamos protocolarmente, aquellos que perdonamos porque sí, no lo vamos a sostener mucho tiempo. Y las mujeres saben de lo que estoy hablando. Cuando a ustedes nos toca perdonar y nosotros nos sentimos perdonados por ustedes, a veces pasan meses, 1 año, 2 años, y de repente aflora una discusión de nuevo y nos vuelven a decir algo que nosotros ya creíamos resuelto. Porque cuando el perdón viene desde lo protocolar, desde lo externo, no lo soportamos mucho tiempo y va a brotar de nuevo. Por eso el motor tiene que hacer el amor ágape, el amor que hemos recibido de Dios, el perdón que hemos recibido de Dios para poder entregarlo. Por eso que Pablo está escribiendo esta carta, que no es fácil. Antes es muy difícil perdonar a quienes nos han hecho algo daño. Es muy difícil perdonar a alguien así. Y creo que el motivo oculto de esta carta es que Pablo quiere que Filemón perdone más bien de corazón y no simplemente porque el apóstol se lo está pidiendo. Dios quiere que todos nosotros podamos perdonar de corazón, que es finalmente la motivación correcta. ¿Sabes algo? Cuando el perdón es motivado por el corazón, cuando el perdón es motivado por el amor, yo no sé, pero si tú te ves enfrentado alguna vez a esta situación, tenlo por seguro que tú vas a saber en el momento exacto que ese que está ahí no eres tú. Ese no eres tú. Ese es Cristo a través de ti. Porque si dependiera de ti, no lo harías. Si dependiera de ti, probablemente lo retendrías en tu corazón. Aunque signifique raíces de amargura, aunque signifique aumentar el dolor, aunque signifique meter el dedo en la llaga y en la herida constantemente, aunque signifique más llanto, más dolor, probablemente yo no lo haría. Por eso que cuando yo lo hago, por eso que cuando lo practico, por eso que cuando soy capaz de alguna manera de soltar el perdón a otro, aun cuando la consecuencia no sea borrada, aun cuando no signifique olvidar, porque no siempre el perdón tiene que ver con olvido. Cuando yo estoy ahí y aún negándome y resistiéndome, yo suelto el perdón en amor y de todo corazón. Yo sé que el que estuvo ahí no era yo. Yo sé que ese que hizo eso fue Cristo en mí. Y eso tiene como resultado al final del día gozo, alegría. Porque yo puedo decir, wow, ese no era yo, pero eso es evidencia de que Cristo está aquí en mi corazón. Y por un momento de mi vida, pude negarme a mí mismo. Y por un momento tuve las palabras de Cristo: junto con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y fue evidente porque pude perdonar a otro. Ese es el evangelio maravilloso y eso es lo que Pablo quiere hacer. Este amor no, ese perdón y ese amor muchas veces no es de nosotros. No está aquí en esta tierra, llena de odio, llena de resentimiento, llena de rabia. Ese amor viene del cielo. Y para poder entender ese amor, podríamos ir a 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor que viene del cielo, el amor que muchas veces no está aquí, el amor que no lo podemos ir a comprar al supermercado, el amor que no se vende en la tienda. Ese amor viene del cielo y ese amor se describe de esta manera. El amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Solo con un amor así en el corazón podemos perdonar
a un hermano en la fe. Solo con un amor. Así podemos entender el amor con que Cristo nos perdonó a nosotros, sin condición, sin pedirnos nada a cambio. Pablo nos está enseñando que este amor no es básicamente para los de afuera, sino que es una práctica con los de adentro, con los hermanos de la fe. Y si bien debemos aplicarlo también con los de afuera, este mensaje es más bien para la iglesia. Además nos enseña que necesitamos de los hermanos como Pablo en nuestras vidas, que nos anime a perdonar y así restaurar lo que se rompió. Tú puedes ser ese Pablo, tú puedes representar ese Pablo que anima a otros a perdonar, a que se reconcilien, a que se restauren las relaciones. Tú puedes ser ese Pablo que intercede por otros. El Señor siempre va a buscar la restauración y la reconciliación, que es finalmente el beneficio de la restauración. Ya voy terminando, versículo 11 al 14. Fíjese lo que dice. En otro tiempo, está hablando de Onésimo, te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Es interesante aquí, mire, porque el nombre de Onésimo quiere decir útil. La traducción de Onésimo es útil. Y Pablo parece que está haciendo un juego de palabras. Está diciendo, Filemón, tú y yo sabemos que Onésimo toda su vida fue un inútil. Es decir, un no nésimo, es decir, como Onésimo es útil, es un inútil, un no nésimo. Tú sabes que él siempre fue un inútil. Tú sabes que siempre fue considerado uno que casi no servía para nada. Un no nésimo, un no útil. Pero mira, Filemón ahora ha llegado a Cristo. Ahora es nuestro hermano. Y ahora sí le está haciendo honor a su nombre. Ahora sí es útil. Es decir, él le está haciendo honor a su nombre. Te lo envío de vuelta. Este Onésimo que ahora vuelve distinto al Onésimo que te había robado y que huyó de ti. Antes era inútil, pero ahora es útil. ¿Qué provocó ese cambio en Onésimo? Sin duda fue un arrepentimiento genuino, al punto de aceptar regresar, porque para Onésimo no era fácil. Iba a volver a la casa de donde él había robado, iba a enfrentar la situación, iba a enfrentarse a la iglesia, iba a enfrentarse a quien él le había robado, así que tampoco era fácil para él. Pero un arrepentimiento genuino, la luz del evangelio brilló en su vida, él se ha arrepentido y su arrepentimiento es genuino. Así que por eso Pablo está presentando todas estas credenciales para enviárselo de nuevo. Un arrepentimiento genuino facilita el perdón y propicia una reconciliación. Recuerde que el perdón es unilateral, la reconciliación es bilateral, pues se requiere de dos. Por un lado, uno que reconoce su error y se arrepiente y pide perdón, y por otra, quien perdona su amor. La reconciliación está sujeta a un real, genuino arrepentimiento. Y Dios nos perdona porque Él se complace en perdonarnos. Él se agrada porque es un Dios de compasión. Así lo dice Éxodo 34, 6 al 7. Onésimo, y ya para finalizar, muestra un verdadero arrepentimiento, arriesgando incluso que Filemón no lo perdonara, y Filemón tenía todo para no perdonar, pero va a ser puesto a prueba. ¿Cuál era el primer propósito de Pablo? Que Filemón perdonara. Pero ¿cuál era el segundo? Que Filemón se ganara un gran premio en el cielo. Conseguir un gran premio, ganarse este premio al perdonar voluntariamente, de corazón y con amor. Pablo le dice, yo pudiera haberlo retenido, pero no te voy a privar del premio que te espera. Onésimo me sirve aquí en la cárcel, es mi servidor, pero si lo dejo, te privo de un premio mayor. Y eso es lo que quiero, por eso te lo envío, para que tú lo hagas de manera voluntaria.
Fíjese lo que dice el versículo 15 y 16. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, solo por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como tu esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Hay cosas que a veces suceden en la vida, a veces no la entendemos. Un atributo maravilloso de Dios es la permisividad de Dios. Él a veces permite cosas. Pero ¿y qué tal si las permitió para algo? ¿Qué tal si simplemente las permitió para ahora que tú y yo tengamos la oportunidad de demostrar cuánto de Cristo y cuánto del Evangelio está en nuestras vidas? Si tú estás lidiando con esto en tu corazón, si como iglesia pudiéramos estar lidiando con esto en nuestro corazón, si en tu familia, en tu hogar, en tu oficina, en tu matrimonio, estás lidiando con esto, yo te invito a pensar, ¿y qué tal vez si Dios orquestó todo? ¿Y qué tal si Dios permitió todo? ¿Y qué tal vez había un propósito que no entendimos ni comprendimos? ¿Por qué no pensar de pronto? Y yo digo, ay, pero Señor, no hubiéramos evitado eso, ¿cierto? Me hubieras evitado el dolor, me hubieras evitado la decepción, me hubieras evitado el llanto. Si tú me hubieras dicho que yo tenía que perdonar de corazón o practicar el perdón, simplemente me lo hubieras dicho, me lo hubieras enseñado, yo ya lo habría aprendido y no habríamos evitado todo lo demás. Pero ¿y qué tal si Dios permitió todo eso? Por eso que el perdón no es un tema fácil. Por eso que el perdón es un tema difícil. Pablo le dice a Filemón, File, abraza a Onésimo. File, perdónalo. No porque te lo diga yo, hazlo y gánate el premio en el cielo. Suelta ese perdón. Abrázalo, ya no como tu esclavo, como tu hermano. Recíbelo de nuevo. Y quizás eso es lo que el Señor nos está hablando hoy día. Recíbelo de nuevo. Abrázalo de nuevo. Perdónalo de nuevo. Es que lo he perdonado muchas veces, pastor. ¿Y qué tal si ahora? ¿Qué tal si ahora se arrepintió de verdad? ¿Qué tal si ahora es un arrepentimiento genuino y verdadero? ¿Qué tal si ahora sí? Es que lo ha hecho tantas veces y me ha dolido tanto. Pero ¿qué tal si ahora sí? ¿Qué tal si ahora sí? A veces no lo entendemos y eso me hace recordar a José frente a sus hermanos. El mal que ustedes procuraron, ese mismo mal Dios lo tomó para que ahora veamos lo que estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. ¿Qué tal si hoy día estás en un momento de prueba y no sabes qué hacer y esta carta te puede ayudar? Esta es la doctrina de la soberanía de Dios y Pablo se lo está recordando a Filemón. Piensa por un momento, todo fue necesario para que Onésimo pasara de inútil a útil. Y piensa quizás todo lo que ha ocurrido durante este tiempo en tu vida fue necesario para que comiences a ver lo que ahora en adelante vas a ver. Tenemos la gran oportunidad de perdonar como Cristo nos perdonó. Tenemos la gran oportunidad de evidenciar si realmente el Evangelio está orando en nuestro corazón. No te pierdas la oportunidad. Pablo cierra prácticamente su carta diciendo algo precioso y nos habla aún más del Evangelio. Versículo 17, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Si te ha perjudicado y te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú me debes lo que eres. Pudiera sacártelo en cara, pero no lo voy a hacer.
Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que yo te pido. Y ese es el Evangelio. ¿Quién pagó nuestra deuda? Jesús. Él pagó para que nosotros hoy día pudiéramos evidenciar ese amor y esa gracia perdonadora. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un momento? ¿Qué tal si pensamos en aquella situación? ¿Qué tal si pensamos en esto? Mira, escucha. Todos podemos ser Pablo, agentes de reconciliación. Todos podemos ser Filemón. Todos podemos ser Filemón. Quizás tenemos que perdonar. Pero piensa en esto. Todos podemos ser Onésimo. Es más, todos alguna vez fuimos Onésimo. Quizás huimos, vagamos por el mundo, quisimos escondernos, pasar desapercibido. Quizás quisimos huir de la presencia de Dios. Quizás quisimos no querer saber más de Dios y huimos y arrancamos y nos escondimos y quisimos pasar desapercibido. Pero con todo Dios nos encontró. Quizás todos somos Onésimos que algún día tuvimos que volver a casa y tuvimos que pedir perdón y tuvimos que enfrentar lo que no queríamos enfrentar. Y lo más maravilloso, como Onésimo, recibimos el perdón de Dios. Todos podemos ser Pablo, agentes reconciliadores. Todos podemos ser Filemón y perdonar de corazón y con amor. Pero todos también podemos ser un Onésimo, que la vida pasada quizás fuimos inútiles, pero gracias a nuestro Dios, que hoy día podemos ser útiles para Él, que hoy día podemos servir, que hoy día podemos compartir con otros. Y hoy día podemos decir, como muchos de nosotros decimos: yo no merecía el perdón de Dios, pero Él me lo dio. Y yo ahora puedo hablar del perdón y de ese amor tan glorioso. ¿Sabes? Yo fui Onésimo mucho tiempo. Y por más que me escondí, por más que corrí, por más que huí, Dios se encargó de que volviera a sus pies. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito Dios, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión, que tramaste todo, Dios, y mientras yo creía que me alejaba, me acercaba más a ti. Gracias por traerme de vuelta a casa, y gracias porque cuando volví encontré el amor tuyo a través de un Filemón que me perdonó y que me amó como un hermano más. Padre, que tu gracia hoy día permita que los corazones reciban esta palabra y que quizás tengan que perdonar. Quizás no tienes que ir tan lejos, quizás 3 puestos más a la derecha, 3 puestos más a la izquierda, no sé, quizás un puesto atrás tuyo, un puesto adelante tuyo. Quizás no tienes que ir hasta Roma. Quizás no tienes que ir tan lejos, quizás es más cerquita. Quizás llegando a casa, quizás mañana en tu trabajo. Quizás estás a una llamada. Este es el momento, esta es la ocasión. Haz eficaz, que se haga evidente que Cristo está en tu corazón. Haz evidente que el Evangelio está actuando en tu vida.
No por imposición, no por obligación. Hazlo por amor. Y alegra el corazón de Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a esta enseñanza a través de una alabanza.